El presente documental es mi intento, transmitirlo con la mentalidad de la cultura náhuatl, cosa que no será fácil, puesto que mis conocimientos de ella son escasos, por no decir nulos. Pues despojarme de la mentalidad occidental en que me he formado a lo largo de mi vida es difícil de hacerlo, por no decir imposible para mí. Por este motivo y razón, puede ser considerado el presente documental como un conjunto de subjetividades personales con sabor a cultura náhuatl. De antemano pido disculpas por todas las deficiencias que aparecen en el difracismo tulpetlense. Por favor, recíbanlo como un breve esbozo de la rica cultura náhuatl. El difracismo náhuatl, Inxóchitl Incuicatl, de la flor y el canto. En el pensamiento y mundo indígena náhuatl, según los sabios filósofos mexicas, es el único medio de comunicación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. En la mentalidad náhuatl, la flor es el símbolo de riqueza, belleza, y esta era representada pictográficamente con la imagen de una flor, la cual estaba dentro de dos círculos concéntricos, sostenidos por dos colibríes, uno de cada lado de los círculos. El difracismo, Xihuitl y Xochitl, habla del lenguaje elevado, diríamos celestial, entonces nos dice lenguaje celestial. En este caso, flor es presencia de Dios que habla con un lenguaje celestial. Xihuitl y Xochitl viene a ser una revelación del perfecto Dios que se manifiesta a las personas, pues para nuestros ancestros, la flor o las flores eran una presencia real de Dios. Recordemos que la imagen de la Virgen de Guadalupe está adornada con una multitud de flores, colores, estrellas. Xihuitl y Xochitl, lenguaje elevado, lenguaje celestial, es una revelación que comunica a personas partícipes de la divinidad, del perfecto Dios y, en nuestro caso, las palabras que le dice a Juan Bernardino, a quien le pide, cuente que también lo había enviado a México a ver al obispo, que también cuando fuera a verlo, que todo absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto, y la manera maravillosa en que lo había sanado y que bien así le llamaría, bien así se nombraría, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. La flor o las flores, como también a las plantas eran consideradas como sacramentos de comunión con Dios, dice el párroco José Luis Guerrero Rosado, las reverenciaban como nosotros a la Eucaristía. El colibrí, el principal dios de los aztecas, se llamaba Huitzilopochtli, dios de la guerra. El nombre está compuesto de Huitzilin, colibrí, y Opochtli, zurdo, de la izquierda. Huitzilopochtli es el símbolo del sol que todos los años resucita por el lado izquierdo del mundo. Para los aztecas el colibrí, que despertaba de su hibernación, era el símbolo del despertar de la vida del nuevo sol. El colibrí vivía de las flores, las cuales eran consideradas el corazón de Dios. A esto le añadimos que el colibrí tiene un corazón gigantesco para su tamaño, es decir, es un pájaro todo corazón. El colibrí es una verdadera joya alada de la naturaleza. Para nuestros indígenas era el ave más divina de la creación y por lo mismo considerado una encarnación de la belleza y de Dios. Este concepto es el que tenían los indígenas, los que eran sacrificados a Huitzilopochtli. Morían con la idea de que resucitarían como colibríes y seguirían al dios Sol, dios de la guerra. Por esta forma de pensar respecto al colibrí, el párroco José Luis Guerrero Rosado hablaba de que la guerra era un acto de amor a Dios y al prójimo. Morían sí, pero iban a resucitar convertidos en colibríes siguiendo al dios Sol, a Huitzilopochtli, dios de la guerra. El colibrí es pues un símbolo natural de muerte y resurrección. Por esta razón el colibrí es parte esencial de la teología indígena de la guerra. Finalmente, la palabra quetzal significa pluma preciosa, que era lo que más apreciaban nuestros ancestros indígenas, junto con chalchuitl, jade y xochitl, flor. Estos tres conceptos significaban no solo algo bello, sino la belleza misma. Por tanto, el colibrí tiene brillante plumaje, color jade, color verdoso, y se alimenta de las flores. Si a todo esto añadimos que el colibrí se queda muerto en el invierno al faltar las flores y resucita en la primavera al renacer estas, es decir, despierta de su hibernación, por todo ello el colibrí es un símbolo natural de muerte y resurrección. Estas consideraciones de nuestros antepasados aztecas culminan en que Huitzilopochtli es el dios más bello, más divino, tal como dice su nombre, colibrí izquierdo. Con esta breve introducción podemos hablar de plantas, flores, pelícanos y águilas que aparecen en el difracismo tulpetlense. Los tres conceptos que utilizaremos en el presente documental: difracismo, simbolismo, glifo.
El difracismo es el modo de expresión glífica, de correlacionar y parear imágenes, manos, personas, colores, cielo y tierra, estrellas y flores. Está completamente de acuerdo con el paralelismo y difracismo usual en la lengua náhuatl. El simbolismo es el arte de pensar en imágenes, lenguaje olvidado por el hombre occidental desde hace 300 años a consecuencia de la filosofía cartesiana. El glifo es un signo grabado, pintado o escrito que expresan una palabra o idea gráficamente. Los indíes prehispánicos pensaban, todo lo que está pintado es verdadero, solo era digno de ser pintado un hecho verídico. El difracismo in Xochitl Incuicatl, diciendo con mentalidad náhuatl, de la flor y el canto. Es un concentrado de significación, bloque en el que enjambran imágenes y asociaciones en el que se funden lo concreto y lo abstracto, lo analógico y lo literal. Flor y canto. Es el vehículo idiomático náhuatl, como Dios se comunica con el hombre. Flor y canto. Según los sabios filósofos mexicas y en el mundo indígena náhuatl, es el único medio de comunicación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. La flor y el canto para el indígena, la única verdad es Dios. Trataban a las plantas como lo que creían que eran sacramentos de comunión con Dios, las reverenciaban como nosotros a la Eucaristía. Cristo es flor, es canto, porque es la palabra, el verbo del Padre, el canto flórido. En la imagen de la Virgen de Guadalupe está representado como un jazmín de 4 hojas. Cristo es flor, Cristo es la verdad. In Xochitl Incuicatl, de la flor y el canto. Son instrumentos para captar la verdad de todas las cosas. Lo único que puede ser verdadero sobre la tierra es flor y canto. En esta reflexión vieron los sabios Tlamatimine y estructuraron su cultura. Descubrieron cómo un sacramento del encuentro entre lo divino y lo humano, entendieron que todo lo verdadero que hay en la tierra es divino. Flor y canto. Para el indígena, la única verdad es Dios. Para el indígena, la verdad era flor y canto. La flor tiene raíz, y la raíz es de Dios. Única verdad, lo verdadero. Xochitl igual a flor. La flor es lo más bello en el mundo vegetal y por ello es el símbolo del lenguaje elevado. La flor exhala perfume y el perfume es símbolo de lo sutil, de lo espiritual. Es en náhuatl el aliento de la flor, la manifestación presencia de Dios. Flor y canto evoca el estilo difrásico peculiar de la lengua náhuatl. Flor y canto es un complejo idiomático que significa literal y aproximadamente poema, poesía. El difracismo tulpetlense tiene como base el difracismo flor y canto náhuatl, primera forma de expresar el difracismo tulpetlense, la floración de las plantas y el gorjeo de las aves. Es el vehículo idiomático náhuatl para conocer poéticamente la verdad misma que es Dios. Segunda forma de expresar el difracismo tulpetlense, la floración de las plantas y el gorjeo de las aves. Es el vehículo idiomático náhuatl que la Virgen de Guadalupe utilizó para comunicarse con Juan Diego y Juan Bernardino. Flor y canto era la presencia y manifestación misma de la Madre de Dios por quien se vive. Por eso puede decir San Juan Diego, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿En la tierra de las flores? ¿En la tierra del maíz? ¿Acaso en la tierra celestial? Estos elementos vegetales los podemos ver en el difracismo tulpetlense. Flor y canto. El difracismo tulpetlense tiene una tercera forma de expresarse. Dios es la verdad, Dios es la raíz. Dios busca dónde poner su verdad, dónde poner su raíz, y encuentra 2 ollitas, que son San Juan Diego y Juan Bernardino, que están en la tierra celestial, parte superior del difracismo tulpetlense. Antigüedad del difracismo tulpetlense. Los mexicas tenían una memoria privilegiada. Acostumbraban memorizar poemas y acontecimientos históricos que se transmitían por tradición oral, y cuando sus tlacuiles los transcribían en papel amate o en pieles de animales, formaban lo que se ha llamado un códice, donde usaban caracteres pictográficos que había que interpretar. Esto fue lo que ocurrió con el acontecimiento guadalupano. El acontecimiento guadalupano, ocurrido en el pueblo de Tolpetlac o Tulpetlac como se les dice actualmente, fue transcrito en la piedra de una portada náhuatl con caracteres glíficos, para luego ser leídos e interpretados todos ellos. Este es el origen histórico pictográfico del difracismo tulpetlense, el cual, de este modo,
nos habla del acontecimiento guadalupano ocurrido el 12 de diciembre de 1531. El acontecimiento guadalupano, que comprende del 9 de diciembre al 12 de diciembre de 1531, estaba contenido en el documento más antiguo que se tiene, y es el Nican Mopohua, atribuido a don Antonio Valeriano, escrito en lengua náhuatl, hacia mitad del siglo XVI. Este documento original se perdió, pero existen varias copias, traducciones del mismo realizadas por excelentes autores. El difracismo tulpetlense es un documento original, escrito en caracteres glíficos nahuatlatos, hacia la segunda mitad del siglo XVI, tiempo aproximado de la portada náhuatl de la actual parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en la actual diócesis de Catepec, Estado de México, desmembrada de la diócesis de Texcoco. El difracismo tulpetlense es, pues, un documento original, que al ser transcrito en caracteres glíficos nahuatlatos, los cuales cayeron en el olvido porque no habían personas que les interpretaran la historia guadalupana del acontecimiento guadalupano que los glifos nahuatlatos encerraban en sus pétreas entrañas. Lo más probable que la primera parroquia de Tolpetlac, construida en la segunda mitad del siglo XVI, recibió el nombre de la Purísima Concepción, esto debido a que los franciscanos no querían que fuese confundida con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Sin embargo, el retablo de estilo barroco, de color dorado, tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe como si hubiese sido la titular. Esta parroquia de la Purísima Concepción pertenecía al Arzobispado de México. Don Alonso Núñez de Haro y Peralta, arzobispo de México, en un documento dirigido al virrey don Manuel Antonio de Flores, fechada el 10 de marzo de 1789, ante solicitud de erigir una capilla en el sitio en que, según la tradición de otros, apareció la Santísima Virgen de Guadalupe al indio Juan Bernardino, lo sanó de su enfermedad y expresó el título con que quiso la invocásemos. Le asigna ese nombre a esta capilla la quinta aparición guadalupana. Después de enterarse y de ser informado por el párroco de Santa María Tolpetlac, Francisco Julián Bebedicto, quien le testificó acerca de la tradición constante de ese lugar donde residía en su tiempo su tío, Juan Bernardino, al igual que del pueblo y otros contornos. Como podemos ver, en ese año y ese siglo, el acontecimiento guadalupano está vivo y vigente en el Arzobispado de México, en la parroquia de la Purísima Concepción y en la población de Tulpetlac. La siguiente fecha histórica sobre el acontecimiento guadalupano ocurrido en la parroquia de la Purísima Concepción en Tolpetlac está en la taumaturga imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en el santuario de la Quinta Aparición Guadalupana, que año con año visitaba los hogares de Tolpetlac, derramando favores maternales. La choza de Juan Diego es el actual santuario de la Quinta Aparición Guadalupana. Choza de Juan Diego, año 1803, Santa María Tolpetlac. 7 años más tarde, 1810, comienza la noche oscura que envuelve a Tolpetlac. El disfracismo tolpetlense cae en el olvido. La parroquia de la Purísima Concepción de Tolpetlac se queda sin párroco y sin ser, por lo mismo, parroquia en funciones. Son 150 años en donde no hay quien explique el disfracismo tolpetlense a las respectivas generaciones de este oscuro periodo. La portada náhuatl de la parroquia de la Purísima Concepción es una de las tantas parroquias pertenecientes a la enorme Arquidiócesis de México. Medios que se dieron y ayudaron a descifrar el disfracismo tulpetlense. El nuevo párroco de Tulpetlac, Enrique Amezcua Medina, se encuentra con la controversia respecto al sitio y lugar de la quinta aparición. Hay dos lugares que se disputan el sitio: Tolpetlac y Cuautitlán. Respecto a este dilema, escribe el párroco Ángel María Garibay Quintana: cuando se haya un documento netamente afirmativo o negativo bien fundado, será cuando acabe la controversia. Estudiando en el seminario de la Arquidiócesis de Toledo, España, me dieron el cursillo, según recuerdo, Teología de la Piedra. Así aprendimos a leer los sarcófagos paleocristianos y otras pinturas de arte religioso de los primeros años del cristianismo. De este modo se facilitó leer una piedra con glifos prehispánicos. En el Museo Nacional de Antropología e Historia de Chapultepec, así empecé a valorar el mensaje teológico que encierra las esculturas de las divinidades de nuestros antepasados indígenas.
haciendo a un lado la tosquedad o fealdad de ellas y quemándome con la palabra con el concepto que cada glifo encierra en sí mismo. En pocas palabras, son un conglomerado de significación y belleza conceptual. Mis progresos arqueológicos se incrementaron leyendo al párroco José Luis Guerrero Rosado en su libro Los mundos de un indio santo. Hago una aclaración para seguir con la lectura del difracismo tulpetlense. No soy arqueólogo ni historiador profesional, por el solo hecho de leer glifos nahuatlatos. Soy un simple sacerdote que me tocó en suerte descubrir el difracismo en la portada náhuatl de la parroquia de Cristo Rey y Santa María Guadalupe en Tulpetlac. Intentaré dar una breve explicación del difracismo, la floración de las plantas y el gorjeo de las aves. Vemos una guía con motivos botánicos, hojas y flores. La acompañan los pelícanos y las águilas. Así tenemos el difracismo, flor y canto, plasmado en piedra. Los elementos botánicos, es decir, las plantas, nos sirven para expresar el concepto de verdad, aquello que es verdadero, siendo la flor la parte más bella de la planta, la cual no podría producirla si no tuviera una sana raíz. Por lo tanto, lo verdadero es lo que está sólidamente fundamentado, es decir, lo que tiene raíz. La planta produce la flor, puede producirlas porque tiene raíz, una sana raíz. Las plantas son veneradas por los indígenas como sacramentos que los comunican con Dios, y siendo Dios la raíz última definitiva de toda verdad y de toda solidez, las flores vienen a ser por ello su manifestación como raíz y como verdad última. Las flores son por ello la manifestación más delicada, más bella del amor de Dios a los hombres. Por eso decimos que las plantas eran tratadas por los indígenas como los sacramentos que los comunicaban con Dios. Las plantas son sacramentos de comunión con Dios. Esa sana raíz, que es Dios mismo, necesita de una ollita, donde pone su raíz, donde pone su verdad. Por eso decimos que la flor y canto es el vehículo idiomático náhuatl que Dios utiliza para comunicarse con el hombre. La Virgen María, Madre de Dios, escoge dos ollitas para poner su raíz, para poner su verdad. Estas dos ollitas son San Juan Diego y Juan Bernardino, que están en la parte alta del difracismo tulpetlense. Juan Diego y Juan Bernardino, lo usual en la lengua náhuatl leyéndose así. La floración de las plantas y el gorjeo de las aves es el vehículo idiomático náhuatl que la Virgen de Guadalupe utilizó para comunicarse con San Juan Diego y Juan Bernardino. Decimos que son Juan Diego y Juan Bernardino porque los dos tienen un corte de cabello en sus cabezas semejante al que usaban los españoles en ese tiempo, como también los indígenas bautizados y evangelizados. Así lo confirma con una imagen de Juan Diego canonizado por San Juan Pablo II el 31 de julio de 2002, al cual encuentran con gran parecido con el conquistador Hernán Cortés y Juan Diego Cuatlatoatzin. El festón botánico, parte central del difracismo tulpetlense, su gran exuberancia vegetal, me recuerda lo siguiente. Nuestros indígenas trataban a las plantas como sacramento de comunión con Dios, las reverenciaban como nosotros a la Eucaristía, y lo más hermoso de la planta es la flor, y Cristo es esa flor, y el más hermoso de los sacramentos es la Eucaristía, el jazmín de 4 pétalos. Cristo es canto, porque es la palabra, el verbo del Padre, es el canto florido, exuberante. El hilo conductor que une la flor y el canto es la cruz de Cristo, la cual aparece en los extremos del festón botánico. El árbol de la cruz, con toda su exuberancia que conlleva el acontecimiento pascual y el acontecimiento guadalupano. Esta es la razón por la cual aparece la cruz en 2 ocasiones, a tenor de la pareación de todo difracismo. El difracismo, flor y canto, de Antonio Valeriano, nos habla que 2 son los videntes, San Juan Diego y Juan Bernardino. Esta es la esencia del difracismo náhuatl. Esto mismo ocurre en el difracismo tulpetlense. Los 2 indígenas que están en la parte alta son Juan Diego y Juan Bernardino. El primero ya está canonizado. Juan Bernardino, esperamos que nuestros obispos de México se unan y logren la postulación para ser beatificado y canonizado en un futuro próximo. No olvidemos, son 2 los videntes. ¿Quién o quiénes son los autores del difracismo? Seguramente fueron los frailes franciscanos que dirigen a los hagiógrafos mexicas, hombres diestros en escribir, en caracteres nahuatlatos, los glifos en piedra. El acontecimiento guadalupano ocurrido en Tolpetlac el 12 de diciembre de 1531
En esto, objetivamente hablando, es lo que nos dice el cordón franciscano, el cual es utilizado como el sello en todas las construcciones religiosas, sobre todo en los templos que ellos administraban. Así pues, es el sello de la orden de los franciscanos. En nuestro caso, la parroquia de la Purísima Concepción en Tolpetlac, que contaba con un amplio atrio parroquial, ya que los indígenas estaban acostumbrados a realizar sus ceremonias religiosas al aire libre. Por lo tanto, el difracismo tulpetlense servía para hablarles del acontecimiento guadalupano ocurrido en Tolpetlac, como también para comentarles cómo la Virgen de Guadalupe le dio la salud a Juan Bernardino y le reveló su nombre, la perfecta Santa María de Guadalupe. Puntos de coincidencia del difracismo tulpetlense y el Nican Mopohua. Los dos hablan de San Juan Diego y Juan Bernardino. Juan Diego y Juan Bernardino son los videntes del acontecimiento guadalupano. Cada uno es portador de su respectivo mensaje. A Juan Diego le pide la Virgen María que le construya un templo, lo que implica en la mentalidad náhuatl que resurjan como nación. A Juan Bernardino le pide la Virgen que le diga al obispo que la llamásemos Santa María de Guadalupe. En el Nican Mopohua número 10 Juan Diego dice: ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Estos elementos vegetales, flores y maíz los encontramos en el difracismo que se encuentra en la portada náhuatl, esculpida en la antigua parroquia de la Purísima Concepción del siglo XVI, antecesora de la hoy parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, primogénita de la diócesis de Texcoco y actualmente de la diócesis de Catepec, Estado de México. La antigua parroquia de la Purísima Concepción pertenecía a la Arquidiócesis de México desde su construcción hasta el año 1960. Prueba de esa pertenencia es que en el patio de la casa parroquial estaba plantada una higuera, la cual recordaba la higuera que reverenció cuando murió mártir San Felipe de Jesús en Nagasaki, el 5 de febrero de 1597. San Felipe de Jesús fue bautizado en la Catedral Metropolitana y es patrimonio principal de la Arquidiócesis de México. Fue el primer santo mexicano. Por esta razón, muchas parroquias de la Arquidiócesis de México tenían una higuera proveniente de la higuera seca que estaba en la casa paterna del mártir, la cual reverdeció cuando Felipe murió crucificado en Nagasaki, Japón. Flor y canto. Hemos hablado con amplitud sobre la flor o las flores. Ahora nos toca hablar sobre el segundo elemento del difracismo tulpetlense, el gorjeo de las aves. Dice el Nican Mopohua, números 6, 7 y 8. 6. Era sábado, muy de madrugada. Venían en pos de Dios y de sus mandatos. 7. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. 8. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyol totul, y del ciniscán, y al de otros pájaros finos. San Juan Diego, Cuatlatuatzin, Cuatli, que es igual a águila, Tlatoa, hablar, Tzin, diminutivo o reverencial. El significado sería, el Señor habla como águila. El diminutivo Tzin denota también aprecio y cariño. Esta otra conciencia, la del canto, también se encuentra en el difracismo tulpetlense. Ahí también están los pelícanos y las águilas. El pelícano era considerado el rey de las aves, por ser el ave más grande, que habitaba y se alimentaba de peces del lago de Texcoco, mar interior del Valle de México con esa fecha y en ese siglo, 12 de diciembre de 1531. El águila son las más numerosas y ocupan el segundo lugar, en la escala antes dicha del Valle de México. El concepto quetzali, lo elevado, quetzal, plumas finas, se encuentra en las plumas preciosas del águila. No debemos olvidar que esta ave fue la que se paró en un nopal donde debía fundarse la capital mexica, la Gran Tenochtitlan. Y en la simbología de la imagen de la Virgen de Guadalupe aparece la Virgen de Guadalupe en el centro de la luna, es decir, se apareció en México. En la imagen, el águila es la Santísima Virgen por estar convertida en sol. De esta forma podemos deducir las más importantes coincidencias que existen y se dan entre el Nican Mopohua y el difracismo tulpetlense. 12 de mayo de 1979. Charla Vivencia Guadalupana, pronunciada por el párroco don Enrique Amezcua Medina en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 12 de mayo de 1979.
Por encargo del Centro de Estudios Guadalupanos, dentro del programa de conferencias de la causa de beatificación de Juan Diego, fragmentos. Por encargo del Centro de Estudios Guadalupanos me toca este 12 de mayo desarrollar el tema Juan Diego y Tulpetlac. Me presento ante ustedes con toda sencillez como párroco de Cristo Rey y Santa María Guadalupe de Tulpetlac. No soy historiador ni escritor, soy eso sí un estudioso de todo lo que se ha relacionado con el hecho guadalupano. Mis palabras no serán ninguna conferencia, será una sencilla charla vivencia de lo que he visto, oído y constatado del hecho guadalupano durante 19 años en el humilde pueblo de Tulpetlac y en su santuario de la Quinta Aparición Guadalupana. Anhelamos la beatificación de Juan Diego, a quien la Virgen dijo, te amaré y sublimaré. Esperamos que lograda la beatificación de Juan Diego, seguiremos trabajando por la de Juan Bernardino.